En esta ocasión me gustaría que pudiéramos pensar en un versículo que hemos leído en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Es el versículo 23 concretamente, y también en otro pasaje que menciona la misma enseñanza, que es el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, versículos 27 y 28. En Hechos 2, 23, refiriéndose a Jesús Nazareno, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y en Hechos 4, versículos 27 y 28 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y me gustaría que pudiéramos pensar en estos textos porque los mismos ilustran de la manera más extraordinaria posible lo que hemos estado viendo en esta serie sobre la providencia de Dios. Si hay un texto al que debemos referirnos para ver exactamente lo que entendemos por la providencia de Dios, sería este texto de Hechos 2, 23 y también ese texto paralelo de Hechos 4, 27 y 28, porque aquí tenemos con toda claridad lo que es la providencia de Dios. En el acontecimiento más extraordinario que nos presentan las Escrituras, como es la muerte del Señor Jesucristo. Si hay un lugar donde se aprecia lo que significa la providencia de Dios, es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso me gustaría que en esta ocasión pudiéramos prestar toda nuestra atención a lo que aquí se está enseñando. En el caso del texto de Hechos capítulo 2, algunos de vosotros sabéis que es el primer mensaje de la era cristiana, es decir, en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, que había sido anteriormente prometido ya en el Antiguo Testamento. Es el apóstol Pedro el que trae el primer mensaje de la era cristiana. Y en el mismo, después de haber citado las Escrituras del Antiguo Testamento, que sería como el texto que usó el apóstol Pedro, llama la atención de aquellos que se encontraban en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés sobre la persona del Señor Jesucristo. Él lo llama aquí Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y inmediatamente refiere el acontecimiento central del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que este fue entregado, es decir, nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz. Ese es el propósito de su venida a este mundo, morir en esa cruz. Y es al explicar ese propósito central que tenía la venida de Cristo Jesús, que fue presentado como este varón aprobado delante de todos por medio de esa mano de Dios en su ministerio, por medio de sus prodigios y milagros que señalaban que Él era el Hijo de Dios encarnado, nos está diciendo que lo que aconteció con el Señor Jesucristo, en primer lugar, es algo que corresponde al plan de Dios. Dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue un accidente, no fue algo que se podía haber evitado, sino que correspondía al plan de Dios. Estaba preordenado por Dios que nuestro Señor Jesucristo tenía que ser entregado. No había ninguna duda al respecto. Jesús vino para morir. La prueba más evidente que tenemos de lo que afirma aquí el apóstol Pedro es precisamente lo que llamamos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fundamentalmente es una revelación que Dios hace de sus propios caminos, y en el centro de la misma se encuentra la realidad de que sería Dios mismo
en el siervo del Señor, como así se presenta a Jesucristo por el profeta Isaías, el que vendría a redimirnos de todos nuestros pecados, el que vendría a salvarnos de toda nuestra maldad. Y el hecho de que esto fuera anunciado de antemano por Dios durante siglos, y notad cómo fueron siglos y siglos de preparación, que es lo que Dios hace durante todo el periodo que llamamos que cubre el Antiguo Testamento, muestra claramente que esto iba a tener lugar, que no había ninguna duda de que esto tendría lugar. ¿Por qué? Porque era el plan eterno de Dios, correspondía a ese propósito que Dios tenía de salvarnos. Y por tanto esa preordenación divina nos está mostrando que esa salvación es una salvación que es segura, que es cierta. Esto es el gran consuelo que traen para nosotros las Escrituras. Nos están diciendo que precisamente porque Dios ha planeado y determinado todas las cosas, esa salvación no puede dejar de ocurrir. Lo que nos está diciendo un texto como este en esta ocasión es que podemos estar seguros de que Dios va a cumplir ese plan que tenía desde toda la eternidad de salvar a su propia iglesia, que nada ni nadie pueden impedirlo. Y esto es interesante que lo veamos en este mismo contexto en el que está hablando el apóstol Pedro, porque notad que nuestro Señor Jesucristo fue entregado a la muerte y que hubo agentes de maldad que se opusieron a Él. Hemos estado mirando, como os digo, en ese texto paralelo, que es muy importante que lo tengamos presente también, porque verdaderamente Hechos 4:27, se unieron a esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué es lo que está aquí comunicando la Escritura? Nos está diciendo que ni siquiera la maldad humana puede impedir la salvación que Dios tiene planeada para con su propia iglesia. Es decir, Dios está en control de todas las cosas. Podemos pensar que el hombre, que Satanás van a impedir o van a intentar impedir esa salvación. Pues precisamente, está diciendo algo muy profundo aquí, es en esa oposición, en esa enemistad radical de corazón, que se cumple el plan de Dios para nuestra salvación. Cuando el hombre caído quiere destruir la obra de Dios, lo que hace es cumplir con todo aquello que Dios había determinado de antemano. Y eso nos tiene que llenar a nosotros de gran confianza, porque esta salvación reside en ese plan de Dios que es inquebrantable. Ni siquiera el hombre en su maldad, ni siquiera Satanás en toda su furia y rabia contra nuestro Señor Jesucristo puede destruir ese propósito que Dios tiene para nuestra salvación. Ese consejo determinado, ese anticipado conocimiento de Dios que, como os estoy diciendo, se ve en esa revelación que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, están mostrando que nuestra salvación es segura. ¿No es esto un motivo de alegría y de alabanza para todos y cada uno de nosotros? Que esa salvación no la podemos perder, que precisamente porque hemos sido redimidos con la sangre del Señor Jesucristo, todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, podemos estar seguros de que esa salvación es eficaz, es efectiva para con nosotros. ¿Por qué? Porque depende totalmente de Dios. Y Dios es un Dios tan grande, tan glorioso, que Él hace y realiza esa salvación conforme a su propia voluntad y para su propia gloria. Eso es lo que está aquí señalando el apóstol Pedro. Lo fundamental, notad lo que está al comienzo de su propio mensaje a aquellos habitantes de Jerusalén
a los que se está refiriendo. Había allí una serie de visitantes que habían venido para celebrar la fiesta de Pentecostés, pero fundamentalmente a los que estaban allí y sabían lo que había pasado con el Señor Jesucristo. Y tantos que habrían gritado, crucifícale, crucifícale. ¿Recordáis aquella escena? Pues bien, lo fundamental en la mente de Pedro, notadlo, es que el propósito de Dios de salvación se había efectuado en la persona de Cristo Jesús. Eso es lo que está en la mente, notadlo muy bien. Lo fundamental de lo que ha acontecido aquí hace unos días, cuando Cristo fue crucificado, es que se ha efectuado la salvación. Es decir, Cristo es ese sustituto que llevó sobre sí el castigo que merecían todos nuestros pecados. Él sufrió la pena que tú y yo tendríamos que haber soportado por causa de nuestra propia maldad. Ese es el propósito central que tiene la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo no es solamente un gran maestro, no trae una enseñanza solamente sublime, éticamente maravillosa, superior a cualquier otra, sino que fundamentalmente es un Salvador para con los pecadores. Y esa salvación, precisamente porque Dios lo ha preordenado todo, es segura para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su confianza en Cristo Jesús. Nos regocijamos en esa seguridad de salvación. Nos damos cuenta de que nuestra salvación es segura porque descansa en ese propósito inmutable de Dios. Eso es lo que da confianza a la Iglesia del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos permite seguir adelante en todo momento y ocasión, aunque nuestras circunstancias sean adversas, porque sabemos que esa salvación no reside en nosotros, no depende de nosotros, sino que solamente depende del plan de Dios que se ha efectuado por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Ahí es donde está nuestra confianza. No lo que yo pueda hacer por Dios, sino lo que Dios ha hecho por mí para salvarme en Cristo Jesús. Por eso la salvación es segura. Si dependiera tan solo un poquito de mí, ¿sabes una cosa? Que yo la echaría a perder. Yo no sé tú, es una forma de hablar, tú también la echarías a perder. Pero lo pongo así. Si dependiera solamente de mí en un poquito, yo la echaría a perder. Pero solo depende del plan de Dios y por tanto es segura. Ni siquiera el hombre, ni siquiera Satanás, que sabéis que estuvo orquestando todas las cosas para que Cristo fuera entregado, ni siquiera Satanás puede impedir que en medio de lo que aconteció, la salvación de Dios fuera segura. Por eso Pedro pone esto aquí como esa primera exhortación fundamental para nosotros, es lo que constituye la esencia de nuestra fe, la seguridad de esa salvación. ¿Por qué? ¿Porque soy mejor que otro? No. ¿Porque soy sincero con mi religión? No. ¿Porque he sido educado en una iglesia evangélica? No. Porque la salvación depende solamente de Dios mismo. Depende de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para mi salvación. Y por tanto, ese plan de Dios trae confianza absoluta a mi vida. Esa es la primera parte del versículo, pero notad que tiene una segunda parte y no hay ninguna explicación entre medias. Inmediatamente después, como algo que también es igualmente cierto, tan compatible como lo que ha dicho anteriormente, dice: a este entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O, en el capítulo 4, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú habías ungido, Herodes y Poncio Pilato, y los gentiles, y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Llamo vuestra atención sobre esa compatibilidad en la mente de Pedro y en el Espíritu Santo que le inspiró a hablar así, entre la soberanía de Dios absoluta, segura, y lo que enseña la segunda parte de este versículo 23,
la completa y absoluta responsabilidad del hombre en la muerte del Señor Jesucristo. Ambas cosas son compatibles, ambas cosas son ciertas. Tan cierto es que Dios ha hecho segura nuestra salvación por la muerte de Cristo, es decir, tenía que ocurrir, como se suele decir, sí o sí, e iba a ocurrir sí o sí, como que los instrumentos de esa muerte del Señor Jesucristo son plena y absolutamente responsables de lo que hicieron. Eso es lo que está aquí diciendo el apóstol Pedro. Vosotros lo prendisteis, vosotros lo matasteis por manos de inicuos. Es decir, lo pusisteis en manos de los romanos para que ellos hicieran esa función. Y fue clavado en un madero, fue atado a ese madero, a esa cruz, a ese instrumento de tortura romano para morir allí. Y en ese versículo 27 del capítulo 4 que amplía esa responsabilidad de todos aquellos, como se suele decir, no deja títere con cabeza, porque incluye a todos. ¿A quién ungistes? ¿Quién estuvo ahí? Herodes es responsable. Poncio Pilato es responsable. Pero también los gentiles y el pueblo de Israel. Crucifícale, crucifícale, que su sangre caiga sobre nosotros. Sí, las autoridades, pero todos aquellos que estuvieron allí congregados fueron totalmente responsables de esa crucifixión del Señor Jesucristo. Hay una responsabilidad humana. El plan de Dios hace que el hombre sea plenamente responsable de sus propias acciones. Y ahí se ve la grandeza de Dios. Porque es precisamente porque Dios está sentado en su trono y todo lo que acontece es conforme a su plan, que el hombre es plenamente responsable de todas y cada una de sus acciones. Pero ¿qué es lo que vemos ahí? En el caso de Dios, notadlo bien, Dios tenía un propósito bueno, una intención buena. ¿Cuál era? Nuestra salvación. En el caso del hombre, su responsabilidad reside en el hecho de que su intento era malvado. ¿Por qué crucificaron a Cristo? ¿Para salvarnos? No. Muy lejos de su mente estaba tal pensamiento. Lo crucificaron para destruirlo, para acabar con él. Le tenían envidia. Lo último que pudieran pensar en su mente es conseguir algún tipo de bien para ellos y para otros. No, ellos lo mataron por malicia, por su propio pecado, por su propia crueldad. Mostraron y manifestaron lo que es el pecado, la profundidad de la maldad que hay en nuestros corazones. Mirad lo que hicieron con aquel que era perfecto, con aquel que no había hecho ningún mal, aquel que había hecho todo tipo de bienes entre ellos, como va a decir después Pedro cuando anuncia el mismo evangelio en la casa de Cornelio, el centurión romano. Fue haciendo bienes. Si hay alguien que no merecía morir, que no tendría que haber muerto, tendría que haberse aplaudido, fue nuestro Señor Jesucristo. Pero la maldad humana está ahí. El intento de su corazón fue siniestro, como el de Satanás mismo, que quiso destrozar completamente al Hijo de Dios. Ahí está la responsabilidad humana. Y sabemos que esto es así porque precisamente cuando Pedro ha terminado su exposición, exhorta a aquellas personas que se sintieron compungidas de corazón. Es decir, este mensaje llegó a aquella gente, a aquellos primeros oyentes. Aquel primer mensaje cristiano tuvo una gran eficacia. Dijeron, dice en el versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Una respuesta cuando Pedro terminó de predicar. ¿Qué vamos a hacer? Se sintieron mal. Eso demuestra que Pedro, fundamentalmente en este mensaje, notad bien lo que quiero decir ahora, buscó hacerles ver su propia responsabilidad. Es decir, el hecho de que Dios tenga un plan,
El hecho de que el plan de Dios se va a cumplir infaliblemente no quita un ápice de nuestra propia responsabilidad. Lo que hace es asegurarla. Tan grande es Dios. Y Pedro, fundamentalmente, ¿qué está buscando en ese mensaje? Que se sintieran responsables, culpables de haber llevado a Cristo al Calvario. ¿Qué podemos hacer? Y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está diciendo algo fundamental aquí también, y es que cuando experimentamos la convicción de nuestro propio pecado, entonces también somos llamados por Dios mismo al arrepentimiento y a recibir ese perdón de pecados por causa precisamente de aquel que fue crucificado. Pero a menos que ellos sintieran su responsabilidad en lo que había acontecido, a menos que confesaran su pecado, ellos no podían ser salvos. Tenían que reconocer que lo que habían hecho estuvo mal. Les constituía en personas culpables delante de Dios. Tenían que reconocer su maldad. Y si eso es así, lo que está diciéndonos el texto es que Pedro ve compatible esa soberanía de Dios con esa responsabilidad humana. He ahí la doctrina de la providencia de Dios. He ahí la realidad que nos traen las Escrituras una y otra vez. El hecho de que el gobierno de Dios, que asegura todas las cosas que ha de acontecer, todo el plan que Dios tiene determinado, todo está previsto por Él, no quita en absoluto nuestra propia responsabilidad. Pero esa providencia de Dios que nos lleva aquí a reconocer nuestro propio pecado, nos está mostrando ese carácter extraordinariamente compasivo que tiene nuestro Dios para con los pecadores. No es algo, realmente, si lo pongo de otra manera, si estamos tan acostumbrados a escuchar estas cosas, pero necesitamos verlas desde otro punto de vista, en el sentido de que no es algo extraordinario que una vez que ellos se han dado cuenta, a través de la predicación del apóstol Pedro, de que son culpables de haber crucificado a Cristo Jesús, que no tienen excusa posible, Dios, sin embargo, les muestre compasión y misericordia. ¿No es esa la gloria de este nuestro Evangelio? La sorpresa de la gracia de Dios. Porque ¿qué merecían? ¿Qué merecen aquellos que han cometido un crimen tan nefando como este? Merecerían ser tratados como criminales. Merecerían recibir un pago justo. Y sin embargo son llamados y exhortados a que, arrepintiéndose de su pecado, puedan recibir el perdón del mismo. ¿No es algo maravilloso el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Que haya esperanza para con los pecadores. Ponerlo de otra manera, ¿qué pecadores son estos? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Estos pecadores de los que estamos hablando aquí eran personas que estuvieron allí presentes y que cuando fueron incitados, no vamos a entrar en ver quién tiene más responsabilidad de otras, sin duda alguna los dirigentes, los judíos, estarían en primera línea. Pilato por debilidad, pero también es responsable. Herodes dejó hacer. Pero aquellas multitudes, incitadas por sus autoridades, también son culpables. Pues bien, a ellos se les dice, hay esperanza para vosotros, a pesar de vuestro pecado, precisamente por causa de aquel que fue crucificado en la cruz. Pues bien, lo que os quiero decir es esto. Si ese pecado pudo ser perdonado, y claramente está diciendo aquí Pedro que hay perdón para ellos si se arrepienten, ¿cuánto más tus pecados podrán ser perdonados? ¿Lo has pensado alguna vez? Esto nos pasa a los pastores, hay gente, te habrá pasado a ti, ¿no? Hay gente que me ha venido y me ha dicho, no, es que tú no sabes lo que yo he hecho de mal, es que yo soy muy malo, ¿cómo voy a ser cristiano? Pero mira, aquellos que crucificaron a Jesús
fueron perdonados. ¿Te parece que ese pecado es pequeño? ¿Es acaso tu pecado mayor que el de aquellos que crucificaron a Jesús? Y si ellos fueron perdonados, ¿cómo no lo vas a ser tú? ¿Qué has hecho contra Dios? Por muy grande que sea tu pecado, tú no estabas entre aquellos que gritaron crucifícale, crucifícale. Puedes ahora acudir y decir, Señor, yo sé que mis pecados son nefandos, mis pecados son terribles, pero yo sé que en tu Hijo amado, en aquel que fue crucificado para cumplir con tu propio plan de salvación, puedo encontrar abundancia de gracia y de perdón para todos mis pecados. Puedo estar seguro de la vida eterna. Es algo maravilloso este evangelio que estamos anunciando, porque es un evangelio que da esperanza a cualquiera de nosotros. Por muy grandes que hayan sido nuestros delitos, siempre podremos acudir al Señor Jesucristo, precisamente porque en Él hay esa salvación para todos aquellos que arrepentidos acuden a Él. No es ese, estábamos diciendo hace un momento, todo el testimonio del Antiguo Testamento con respecto a ese plan de Dios y cómo al anunciarlo Dios de antemano está mostrando que ese plan se va a cumplir. Pero dentro de ese plan, una y otra vez encontramos versículos como este, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Venid, dice el Señor, vamos a hacer cuentas. ¿Cómo son vuestros pecados? Pero mira todo lo que he hecho contra Dios. Pero en mí hay perdón. En mí hay perdón para con el más grande de los pecadores. 3.000 personas fueron añadidas a la iglesia. Lo hemos leído hace un momento, después de aquel primer mensaje de la era cristiana. 3.000 personas fueron perdonadas, aunque eran culpables de haber cometido ese crimen. ¿Cuánto más nosotros hoy en día seremos perdonados si acudimos al Señor Jesucristo? Porque esa sangre del Señor Jesucristo sigue teniendo ese mismo poder para perdonar todos nuestros pecados. El mismo poder que perdonó a aquellos que gritaron crucifícale es el poder que también está ahora en esa sangre para que tú también puedas ser perdonado. Dice también en Isaías 55, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta es la gloria de nuestro mensaje, esta es la fortaleza de nuestra fe, que en Dios hay perdón de pecados, para que su nombre sea reverenciado. Nuestro Dios tiene que ser adorado, nuestro Dios tiene que ser tenido como el más grande, y el gran diamante que adorna la corona, la joya que más resplandece en la corona de nuestro Señor Jesucristo, es esa gracia y esa compasión y esa misericordia que tiene para con pecadores como nosotros. Cuando estamos compungidos, cuando sentimos la realidad de nuestro pecado, podemos encontrar que hay un mensaje de consuelo y de esperanza para con nosotros. ¿No es esto lo que diferencia el mensaje de la Iglesia de cualquier otro mensaje en este mundo? Estamos contemplando, déjame que lo ilustre de una manera, estamos contemplando, ¿no? Como de una manera muy justa se exige justicia de muchos tipos en todos los lugares de la tierra. Eso es algo ciertamente que viene de parte del Señor, porque Dios es un Dios justo. Pero cuando exigimos justicia, cuando se exige justicia, estamos también dispuestos
a perdonar y a mostrar compasión. No solamente creemos en la justicia, creemos también en la compasión y en la misericordia para con todos aquellos que reconocen su pecado. Porque nosotros también somos pecadores, nosotros también hemos sido perdonados. Por supuesto que anhelamos que se haga lo correcto y lo justo en un mundo caído, pero estamos dispuestos a otorgar compasión y misericordia y gracia a los que están a nuestro lado. ¿O solo una inflexible justicia es lo que nos caracteriza? ¿O no? A la luz de lo que aquí nos está enseñando el Evangelio, nosotros también tenemos que reflejar ese corazón de Cristo Jesús. ¿Puedes imaginar la escena? Alguien que gritó, ¡crucifícale! Y Jesús, si lo puedo poner de esta manera, diciéndole al Padre, Padre, perdónale. Perdónale. ¿Por qué? Porque yo morí en esa cruz para salvarle. ¿No es algo tremendo? El corazón de Cristo, el corazón de Dios, dispuesto a perdonar incluso a esos que habían clamado por la sangre del Señor Jesucristo. Y por ello, el cristiano, a la luz de esa realidad, como os estoy diciendo, la realidad de que este texto ilustra de una manera extraordinaria lo que es la providencia de Dios, el cristiano puede estar seguro de que en todas las cosas malas que acontecen en esta vida, ¿qué hubo más malo que crucificar al que nunca había hecho un pecado? Y sin embargo estuvo la providencia de Dios para salvarnos. Por tanto, nosotros, en medio de todas las cosas malas que puedan acontecernos en esta vida, los reveses, la soledad, la muerte, la enfermedad, venga lo que venga, podemos estar seguros de que de la misma manera que el plan de Dios estaba en Cristo y en su muerte, también el plan de Dios se está cumpliendo en todas nuestras realidades adversas. Por eso, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, cuando llama a la esperanza en medio de un mundo que está roto por el pecado y por su rebelión contra Dios, en un mundo en el que el mismo cristiano tiene que ser consciente de que tendrá tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro y espada, si eso es lo que la providencia de Dios permite. Y la providencia de Dios permitió la muerte del Señor. Nosotros podemos vivir con la confianza de saber que esto no nos separará del amor de Dios, del plan de Dios de salvarnos. ¿Por qué? Porque como ha dicho en Romanos 8 anteriormente al versículo 35 que acabo de citar, ese plan de Dios pasa por la muerte del Señor Jesucristo. Las palabras de Pablo son extraordinarias. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, la palabra de Hechos, lo entregó por todos nosotros. ¿Quién lo entregó? El Padre lo entregó. El plan de Dios estaba ahí. El Espíritu Santo lo estuvo fortaleciendo desde el vientre de María para que culminara esa obra en la cruz. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Con Él. La realidad de la entrega de Cristo Jesús, por tanto, en la cruz, garantiza nuestra propia salvación.
incluso en medio de la agonía, del mal que hemos de afrontar en esta vida. Podemos, por tanto, vivir con seguridad. Sabemos que el trago de la cruz fue muy amargo para nuestro Señor Jesucristo. Pensar en Getsemaní: Padre, si fuera posible, que pase de mí esta copa. Ese es un momento extraordinario en el ministerio de Jesús, que pase de mí la copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, tu plan. ¡Oh, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A la luz de esa agonía y ese sufrimiento, sabemos cuán duro es sufrir en este mundo. Pero precisamente porque Él sufrió de esa manera, para redimirnos de todos nuestros pecados, sabemos que hay esperanza y seguridad de salvación y sentido en todo lo que nos acontece. Por eso, la muerte de Cristo en la cruz nos enseña verdaderamente lo que es la buena providencia de Dios. Esa es nuestra confesión de fe. Cristo y este crucificado, con toda la riqueza de enseñanza, con todas las cascadas de sentido y de profundidad que hay en esa muerte. El plan de Dios para salvarnos, incluso a los que somos responsables por todo nuestro pecado, es decir, a cualquiera de nosotros. Ahí es donde está nuestra esperanza, en esa muerte que puede salvarnos y que nos salva por la fe en Él. Que vivamos, por tanto, en este mundo, cualesquiera sean las circunstancias que tengamos que atravesar, a la luz de la cruz, a la luz de lo que implica que Cristo pagó allí por nosotros. Él está ahora resucitado y exaltado, gobernando sobre toda realidad, para que seamos traídos a sus pies, reconociendo nuestro pecado y nuestra salvación en su persona y obra. Que así sea. Todos nosotros. Amén.